¿Qué tal? Esto es Tania y Aldán, Tania Magallanes. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, Edilberto, buenas noches. Muchas gracias, soy Edilberto Aldán. Qué bueno que se conectan, qué bueno que nos acompañan, qué bueno que nos sintonizan. Esta es la intención del episodio número 3. Yo quería hablar de las elecciones 2021 en Aguascalientes y del 3 de 3, que coincide el tercer episodio de esta conversación con el 3 de 3. Todo entre cabalístico a la onda, ¿sí? Va, ahí, échale. Para que vean. El 3 de 3, para que no sepan, es una medida, son 3 cartas compromiso, que es un compromiso ciudadano. El Instituto Mexicano, el INCO, lo que ha intentado es promover esta iniciativa que es ciudadana para que los candidatos a un cargo público, a un puesto público, presenten de manera transparente y de manera voluntaria su carta, su declaración fiscal, su carta de... Se me fue ahorita. Sí, sus dineros. Su declaración patrimonial. Esa. Sí, claro. Y una carta de intención de compromisos. Claro. Entonces, estas declaraciones son similares a las que hacen los servidores públicos para que sepamos que no se han enriquecido o que no han obtenido dinero de una manera corrupta. Sí. Y ha sido impulsado por diferentes asociaciones civiles, sobre todo parte de la ciudadanía. Y la verdad es que tiene que ver con la transparencia, para mí tiene que ver con la actitud con la que llegas a un cargo público. Sí. Y en el caso de los aspirantes, de los 9 aspirantes a la alcaldía capitalina para nosotros es la de Aguascalientes, solamente 3 han presentado esta declaración. Leonardo Montañez, de la coalición PAN-PRD, Luis Armando Reynoso Femat, de Fuerza por México, y Gabriela Arellano Espinosa, de Movimiento Ciudadano. Los otros 6 no la han presentado. Y Norma Guel, la candidata del PRI, todavía candidata del PRI, dijo que ella no la había presentado, excusándose porque ya había presentado ese 3 de 3 cuando asumió el cargo como diputada federal, es decir, hace 12 años. Entonces, no, pero, o sea, imagínate, esto sí es tan reciente, sí se trata de saber cómo te has, lo voy a poner en esos términos, enriquecido, qué es lo que has adquirido estando en tu cargo, qué es lo que ha sucedido, y aparte de eso también es establecer una confianza en donde no tienen ningún problema para, o sea, es entregar de verdad esta confianza al electorado para decir, yo no tengo ningún problema porque con base en mis dineros, esto es lo que he comprado, esto es lo que ha hecho al final. Mi declaración patrimonial, esto es lo que tengo y con esto voy a entrar a un cargo público y entonces, se le puede dar 12 años después, Norma Guel que diga eso. Pero además no solamente eso, o sea, también tiene que ver con el cumplimiento de la ley. Es decir, esta es mi declaración fiscal, así pago impuestos yo. El dinero que gano, bien habido, a través de tu empresa o lo que tengas, pero sobre todo lo que gastas, lo que ganas en el servicio público, bueno, cómo has pagado impuestos. Claro. Y el pretexto de la diputada, ya no diputada, de Norma Guel, la candidata del PRI. Diputada federal, ahora candidata. Fue que como ya la había presentado, pero además dijo algo que me parece sumamente peligroso porque demuestra el poco compromiso que tienen estos candidatos, ella en específico, de decir que no es obligatorio para participar en el proceso electoral. Y por eso señalaba al inicio de esta conversación que el 3 de 3 es un compromiso con la ciudadanía, ha sido una exigencia de nosotros como ciudadanos y que siempre hemos tenido muchos actores políticos que se niegan a presentarlo justo porque no es un requisito formal. Y además aducen miles de tonterías, ¿no? O sea, recuerdo el pretexto, por ejemplo, aquí en Aguascalientes recordarán... Esto de la seguridad sobre todo, ¿no? Sí, y es que creo que desde siempre la transparencia se ha confundido con eso, ¿no? Es cuando empezó el INAI, antes como el IFAI. Claro. Se decía, pero es para que quieres saber cuánto ganan los servidores públicos. Los grupos del crimen organizado van a encontrar nuestra declaración patrimonial y van a ir entonces a buscarnos. La protección de datos asegura que no te van a decir dónde está el domicilio. Claro. Entonces es transparentar el recurso que tienes sin ningún compromiso porque esto es lo que tienes. Claro. ¿No? Entonces aducir que es por inseguridad me parece bajo,
ruin Claro. y un mal pretexto. Sí, y un pretexto de verdad que es súper sesgado también, porque como para otras cosas no les ha importado a fin de cuentas donde se muestren sus datos, ¿no? Estoy pensando que con esto... Que no muestran sus datos, que muestran sus ingresos. Sí, sobre todo, y que así como lo dices, bueno, para proteger la identidad, la seguridad de estas personas, bueno, no se revelan otro tipo de información. Yo también estaba pensando con esto que al final no supe qué pasó en Aguascalientes con lo del 3 de 3 contra la violencia de género. O sea, ninguno de ellos al final lo presentó. Nadie, o sea, no hubo ni siquiera creo que una exigencia, hasta ahorita que lo estás mencionando lo estoy como aterrizando, no hubo ninguna exigencia en donde sí ha sido juzgado y sentenciado por haber cometido violencia de género contra alguna mujer, por no entregar la pensión alimenticia, por haber incurrido pues en golpes o en algún tipo de violencia en específico. Entonces ya también lo habíamos olvidado, bueno, yo lo había olvidado en esta temporada electoral, y que otra vez me habla de no tener como la suficiente confianza o apertura de uno como elector hacia esos candidatos que a fin de cuentas sí se están presentando desde, que es lo ideal, están presentándose desde la desnudez, por así decirlo, o sea, muy limpiamente tendrían que estar abogando también por la transparencia, ¿no? Y no sucede al final. Yo quisiera que ahondaras entonces en lo del 3 de 3 relacionado con la violencia de género, porque no es mi tema, pero y no sé si deberíamos pedírselo o no a todos los candidatos. En este caso nada más a los candidatos varones, ¿no? A los candidatos hombres. Claro. ¿Cómo se llama? Sí, es 3 de 3 contra la violencia de género, que fue un mecanismo que se impulsó. Ahora yo creo que todas estas formas de proteger a las mujeres en cuanto a las violencias, precisamente por este impulso que se les ha dado para orillarlas también, a empujarlas a que participen dentro de la política, bueno, se activó también junto con la ley contra la violencia política de género, y este 3 de 3 para proteger que hombres que han sido denunciados estén participando en contiendas electorales, que la verdad se hizo todo este debate al final cuando en el caso más conocido en el ámbito nacional es esta de Salgado Macedonio, que es denunciado por violación sexual contra una mujer. La forma de protegerlo desde su Comisión de Honor y Justicia de Morena, y a fin de cuentas que aterrizó así también en las instancias del INE, fue porque no tiene una sentencia Salgado Macedonio, o sea, no está sentenciado a pesar de tener una denuncia en su contra, ¿no? En Aguascalientes pues lo vemos también con este ahora candidato suplente de su hermano, diputado suplente de su hermano ahora en el Congreso del Estado, que es Cuitlahua Cardona por Morena, donde también tiene una denuncia, pero pues no hay ninguna sentencia, entonces todavía es una persona que puede ocupar algún cargo. Fíjate que no sé, creo que no tiene que ver con el género, creo incluso que las mujeres también pueden ser señaladas y exigirles también, o sea, obviamente esto está hecho para contener que personas agresoras estén en la contienda electoral, pero las mujeres no se salvan, o sea, no es que el género importe a fin de cuentas, sino que es que no hayas cometido, o sea, que no haya una sentencia en tu contra al respecto. Por agresión De violencia de género, no entregar pensión alimenticia, okay. y bueno, todas las demás formas de violencia de género alrededor, ¿no? En este caso, entonces, bueno, sí creo que todavía hay falta porque son mecanismos que se están estructurando y que todavía hay que entrarle a observar cómo funciona, ¿no? Pero sí, o sea, a fin de cuentas es cómo se va a presentar un candidato, y si todavía están batallando y a una semana y media de que entremos en la recta final para los candidatos, no se han atrevido a presentar su 3 de 3 y presentar también sus ingresos. Pero Tania, no es un requisito. ¿Pero qué no se supone que lo tienes que hacer también de buena voluntad? Porque de hecho el 3 de 3 contra la violencia de género también es de buena voluntad. O sea, tampoco hay nada que lo obligue, ¿no? Pero sí me gustaría saber que es una persona tan limpia como para poder llegar y decir, esto es lo que soy en cuanto a dineros, en cuanto a patrimonio, en cuanto a mi intachabilidad. Bueno, aquí lo presento, ¿no? Y si al final no funciona, bueno, pues... Pero Tania, no es un requisito. Yo me burlaba mucho hace unos días porque decía que qué bueno que no éramos candidatos, porque hasta me iba a dar vergüenza poner sí, ingresos anuales. Casas, autos. Es que justo creo que es justo eso, creo que eso tiene que ver.
desde siempre las solicitudes de transparencia, desde hace 30 años que empezaron todo este movimiento por transparentar, por ejemplo, los ingresos, claro. Sí, evidentemente hay un morbo de nosotros, los de a pie, la gente común y corriente, por saber cuánto gana un funcionario, ¿no? Nosotros pero ¿cuánto gana? Porque al final cuando sale, bueno, también se va a observar, ¿no? Sí, pero es que justo eso es... no saben que en los diferentes medios en los que hemos trabajado, invariablemente sale un reportero a decir, quiero hacer una nota de cuánto gana el presidente municipal, ¿no? Claro. Esta bandera que ahora trae Andrés Manuel López Obrador de que nadie gane más que el presidente. Sí, bueno, pues la declaración patrimonial tiene que ver con qué es lo que tienes, y para asegurarse, como la presentas, como la declaración patrimonial cada año, es que no te enriquezcas. Si ganas 50 millones, si ganas 60 millones y por medios lícitos, pues no tendrías nada de qué avergonzarte, y fiándote del Estado de Derecho, tampoco tendrías por qué temer. Sé que sueno iluso, claro. Sí, ingenuo. No, pero eso es cierto, o sea, sí. yo no veo, sinceramente, al crimen organizado buscando en las declaraciones patrimoniales. Claro. Y sí me parece que un candidato, quien quiera que sea, mujer o hombre, del partido que sea, que dice que como no es requisito, no lo presenta, bueno, es desatender a una gran parte de la sociedad que lo que está buscando es el cumplimiento, el compromiso de saber que él te va a cumplir. Alguna vez lo comenté en la redacción, me sorprende que Luis Armando Reynoso Femada, quien está sentenciado por peculado, lo presente. Bueno, porque es un político que ya tiene un enorme colmillo, ya sabe cómo hacer una declaración patrimonial, todo el mundo sabe que es empresario. Si es millonario o no es millonario, francamente no interesa, pero está la intención, por lo menos está la intención de, ahí está la honestidad. La declaración patrimonial de Luis Armando la presentó durante todo el tiempo que fue gobernador. Sí. Se robó el tomógrafo. Bueno, pues en eso no se refleja. Entonces, y aparte quien quiera hacerlo, pues por eso de eso se dedican también quien quiere hacerlo, ¿no? Entonces vas a ver cómo hacerlo antes que meterlo a su cuenta, eso es pensar muy mal. Ahí sí no estoy de acuerdo contigo. No, pero de hecho antes, precisamente, cuando empezó esta colocación de los candidatos en cada una de sus diferentes plataformas o para ocupar algún espacio, bueno, cuando se empujó y empezó a observarse que Luis Armando podía llegar a ser candidato ahora por Fuerza por México, pues el debate estuvo muy fuerte precisamente si a raíz de esto todavía tenía sus derechos político-electorales. A eso vamos a tener que llegar con el 3 de 3. No sé si es en esta obligatoriedad de, o sea, que no existe, pero sí volverlo obligatorio, pues. O sea, es de, para que puedas contender, es de, aquí tienes que presentar estos, tu ejercicio. Yo no creo que sea necesario, porque también tendríamos que discutir entonces si el voto debería ser obligatorio. Yo creo que la ciudadanía se ejerce a través de asumir tus responsabilidades. El voto es una de ellas, pero el voto no es obligatorio. Nadie te obliga, no te castigan. La ley no te castiga si no votas. Entonces, excusarse... Pero a candidatearse, o sea, a fin de cuentas es en el derecho de tú tienes derecho a votar y ser votado. ¿Sí? Pues para ser votado también tienes que presentar tu 3 de 3. No creo que sea necesario, o sea, no le veo necesidad de poner todos estos candados, porque lo que queda claro, o lo que uno exhibe, por eso elegí que este fuera el tema, es no lo presentaste y tienes una justificación. Puede ser una justificación tan estúpida como la de, es que ya la presenté hace rato, ¿no? Cuando entré para diputada federal, ¿no? O decir, pues es que no es necesario porque, no sé por qué me estoy acordando de un horrible candidato independiente, ¿no? Un rufián bastante bobo. De poca monta. Ajá, que durante todo el tiempo estuvo presumiendo que como independiente iba a ser transparente, tenía compromiso con la gente, no ganó la alcaldía capitalina en un proceso y al final estuvo haciendo movidas para quedar como regidor plurinominal, ¿no? Y hacer el ridículo en el cabildo capitalino. Y lo que hizo con la presentación del 3 de 3 es, ya me la voy a presentar, y nunca la presentó, y al final dijo, es que por miedo a la delincuencia, y después utilizó un motivo personal. Lamentablemente falleció una persona muy cercana a él, y incluso utilizó esa tragedia, esa pérdida, para no decirlo. Bueno, eso habla de la calaña de personajes que lo pueden utilizar. Yo sí creo que no tiene que ser obligatorio, pero que si los exhibimos, es de 9 candidatos, ¿no? 3, solamente 3 lo han presentado. ¿Y qué es lo que te dirán? Y que tendría que ver también
Yo no creo que sea necesario lo de la obligatoriedad entonces, lo del 3 de 3 en violencia de género, o en sí. violencia sexual también, porque ahí incluye esto Claro. de quienes no dan pensión. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, te vas a candidatear, si, ¿saben qué? Yo soy divorciado, yo sí pago mi pensión, ¿no? Para que no me salga un escándalo a la mitad de la campaña, pero sobre todo porque ese es mi compromiso como persona, Claro. ¿no? Entonces, ¿qué tendría de malo? Claro, apostarle a eso también, ¿no? Y, también por decir, eso, ya. y ese 3 de 3 me parece muy bueno porque cualquiera de nosotros puede ser acusado en redes de violencia sexual, Claro. o de machismo o de misoginia, pero lo que exigen es de, si alguien levantó una denuncia contra ti, Claro. ahí está. Lamentablemente está hasta lo de las sentencias, ¿no? Sí. Porque también se puede prestar a esto que invariablemente es el juego político. Lo donde, que decía López Obrador, ¿no? Uh-huh. A fin de cuentas, bueno, estamos en temporada electoral y yo sí creo que es un tema súper difícil precisamente por eso, porque como no, o sea, en esta manera de decirle a las víctimas, yo sí te creo, por desgracia vemos que los menos y que no pueden deslegitimar lo que sí pasan muchísimas mujeres, muchísimas personas en estos contextos de violencia, los menos suceden casos en donde esto es utilizado para otros fines, ¿no? Para embarrar a las personas e impedirles incluso que lleguen, y se juega de parte de esta guerra sucia, ¿no? Que hay. Entonces podrán ser los menos, pero sucede. Entonces es mientras cómo activas todo, y sobre todo en un país donde hay un montón de impunidad, Gilberto. O sea, ¿cómo lo impulsas para que al final esa denuncia sea el amarre total y que a través de investigaciones, bueno, o deslindes responsabilidades o las finques? Entonces, cuando me propusiste que hiciéramos estas conversaciones, lo que temía es que exhibieras mi lado conservador, y es de, ¿cómo le evitamos? Es que yo sí creo en las instituciones. Yo sí creo en el ejercicio de la ciudadanía y las instituciones. Entonces también creo que un problema es el de la impunidad, pero que la impunidad no se acaba diciendo es que no se va a acabar. Entonces yo tampoco creo en que a las víctimas tengamos que obligarlas a denunciar, No. porque el obligar a denunciar a una de las víctimas me parece que es el primer paso para revictimizarlas. Claro. Y en el caso de las jornadas electorales donde a un candidato le pueden salir sus pecados, bueno, a la presentación de una carta como este 3 de 3, donde Claro. yo no he sido sentenciado, o sea, yo no he sido sentenciado por un delito sexual, por una agresión a una mujer, o yo doy mi pensión si soy divorciado y tengo hijos y los reconozco, bueno, lo que me hace es, no tengo nada que temer. Entonces, no creo que ese 3 de 3 sirva como mecanismo para evitar la impunidad, sino que es un rasgo que toma un personaje que quiere tener un cargo público y que puede presentarse con la conciencia limpia, ¿sí? Sí. No es como una carta de no antecedentes penales. No, pero por es de, supuesto. aquí está, nos da risa cuánto declararíamos que vamos a ganar, Sí, o agarrar la nave de Star Wars aquí que tenemos y de declararla como homenaje propiedades. de casa. Pero Ay, sí. cualquier candidato sí podría hacer otra cosa, y lo que yo creo que vale la pena es esta intención de mostrarse sin ningún problema, ¿no? Claro. Entonces, que creo que el 3 de 3 por eso es un compromiso, o debe ser un compromiso con la ciudadanía, y que... Y es que esta vez funcionaría como estrategia de campaña, ¿no? O sea, sales con tu papel y estás jode. Yo ya entregué mi 3 de 3 y todos esos que están ahí contendiendo para el mismo cargo que yo, no. Entonces, hasta estrategia de campaña es y desaprovechada. a ti no te gusta hablar, pero ahí está Gabriel Arellano, ¿no? No me gusta hablar de Gabriel Arellano. No, porque es que yo creo, por ejemplo, una de las cosas que impulsó muchísimo Movimiento Ciudadano, yo no milito en ese partido, pero vamos a ser completamente transparente, y a sus candidatos no se han apegado a esa plataforma, Claro. y todos deberían ya de haberla presentado. Gabriel Arellano fue el primero que puso Claro. el 3 de 3, pero en vez de utilizar eso de esto es lo que me hace diferente, esto es lo que me muestra un compromiso con la transparencia, elige pelearse con la gente, ¿no? Sí, sobre todo con Arturo Ávila. Y que precisamente, o sea, pensando en este partido, pero en todos, o sea, esta disposición que hay para presentarse como candidatos, pero no solamente para la alcaldía, ¿no? Lo veo con los diputados locales y haciendo una revisión con los candidatos federales, pues es que de verdad que han sido tan pocos.
O sea, por mucho que el CPC esté insistiendo en que deben ya El presentarlo. sistema de anticorrupción estatal. Sí, Ajá. con el Comité de Participación Ciudadana. Chido es el sistema Por mucho que se esté anticorrupción empeñando estatal. pues en abocarse en el tema y decir, ya lo tienen que presentar, ya lo tienen que, o sea, no son llamadas a misas, nadie lo ha realizado, son tan pocos de verdad, sea Movimiento Ciudadano, de Morena. No, pero en sea el caso de Morena, Morena tiene como partido unos estatutos padrísimos, ¿no? Y además tiene la regla moral o la obligación moral del ¿Que se presidente las de crees? no mentir, de no robar, de no traicionar. Bueno, la presentación del 3 de 3 es justo una demostración de, miren, yo como exige o demanda Tata AMLO, yo no miento, no robo, y aquí está mi Claro. declaración, pero eso no lo vemos, ¿no? Entonces ahí se agarran todos los morenitas para, en vez de seguir el buen ejemplo por el caos institucional, tomar y decir, bueno, al diablo esas instituciones, ¿no? Y Claro. que me limpie de pecados, de la Mi líder bendición moral. de AMLO. Y Morena... Aquí conmigo en esta manta en donde nos estamos tomando la mano de manera photoshopeada. Sí, claro, sí, por supuesto, ¿no? Yo también no quisiera que nos alargáramos otra vez. Lo venimos platicando en la tarde porque el día de ayer que fue martes, el martes fue el debate oficial, ¿no? Sí. El debate organizado por el Instituto Estatal Electoral y Arturo Ávila, bueno, todos hicieron un papel deficiente, vergonzoso, deplorable, ¿no? No hay a quién irle, es lamentable Bien el triste, nivel. sí. Pero aunque cada uno cumplió el papel que cree que debe cumplir, Arturo Ávila de Morena mencionó en 2 ocasiones a José Luis Morales, ¿no? Un locutor, vendedor de carnitas que tiene un programa famosón y entonces que está acusado de violencia política en razón de género por la senadora Marta Márquez, por lo cual sí es Claro. cierto, ¿no? Y lo mencionó en 2 ocasiones, dijo que el candidato del PAN le había dado 32 millones de pesos y en otra que ya no se hiciera dispendio a través del programa de radio José Luis Morales. Y Claro. eso dio pauta para hoy, lo vi, no escucho a ese señor, o sea, lo lamento, pero pues no me gusta y no lo escucho. Y la verdad es que se aventó 24 minutos asestándole y pegándole a Arturo Ávila como se lo merecía, porque en el debate aprovechó para golpear a Leonardo Montañez a través de sus vínculos de publicidad con José Luis Morales, ¿no? Claro. Que eso es luego terrible porque pareciera a ojos de quien nos pueda estar viendo, quien puede acercarse a esta conversación para ver qué onda con su voto o enterarse incluso cómo se llaman sus candidatos aquí en Aguascalientes, o nada más por nuestros lindos rostros, preguntarse, bueno, ¿y es que así es el chayote? ¿No? Claro. No, hay convenios de publicidad. Y Arturo Ávila la regó y yo te comentaba que me da mucha risa cómo lo hizo porque lo mandó a San Diego a poner un carrito de hot dogs, pero Claro. con salchicha de pavo, le Sí, decía sí, sí. a Arturo Ávila. Y sí, esta era la debacle de Arturo Ávila, ¿no? Porque un locutor como él, popular, mal hablado, malintencionado, para mí no solamente políticamente incorrecto, sino grosero y vulgar, bueno, tiene un cierto grupo que lo escucha y entonces los del marketing político van a decir que hoy en la mañana fue el final de Arturo Ávila porque José Luis Morales lo destrozó, puso ¿no? Y ahí lo exhibió porque Claro. incluso dijo que él no hacía tratos con Barbajanes y que le habían ofrecido millones de pesos, etcétera, etcétera. Claro. Y yo no creo que sea así, ¿no? Creo que es a través de las conversaciones como esta, no porque seamos mejores nosotros, sino platicando con tu vecino, Sí, sí, platicando con los cercanos. qué es y entrándonos como, fíjate, esto del 3 de 3 no lo hicieron. Sí. Y en cambio la denostación, ¿sí se dice así? Sí. La denostación pública de un candidato por parte de un medio de comunicación o de un locutor. Mire, como José Luis Morales, que es muy famoso, lo hemos visto con estos sketches que han hecho de Leonardo Montañez, donde lo dejan en ridículo, y que también hasta dónde van a aterrizar con cierto aspecto del electorado. No creo, en verdad. No, yo no lo creo. O Ah, sea, yo sí creo que nos pueda estar viendo y Claro. que el electorado aguascalentense es muchísimo más inteligente y que este proceso electoral ha sido un desperdicio por todo el tiempo invertido y el esfuerzo en hacer esta guerra de memes y en Facebook y en Twitter, que solamente los imbéciles le dan seguimiento y se alegran y festejan y reproducen, ¿no? Porque finalmente te ríes de un chiste, Claro. por muy malo que sea, malo en los dos sentidos, malo de manera ética, moral y malo por mal realizado,
pero se te olvida. Creo que no cuentan y no inciden en el ánimo a la hora en que vas a ir a cruzar tu boleta. Lo que sí creo que debería incidir es de, a la hora que vayas a cruzar la boleta por alguien, para decidir el sí o para decidir el no, ver, me dijeron que finalmente no quiso transparentar sus intenciones, su declaración, patrimonio. Pero mira, nos enfrentamos por desgracia, a un electorado que no le importa informarse del todo, porque de verdad en su día a día no están ahí. Pero es que yo creo que sí le importa, y lo que yo decía en la tarde es que estamos tan encerraditos en nuestro propio círculo que pensamos que de eso se trata todo, y que al final sí creo que es pensar que como yo, otras tantas personas van a estar de acuerdo en por qué ahora están en contra de nuestros derechos. La verdad es que ni siquiera están pensando en si son derechos humanos o no. O sea, por desgracia sí creo que hay una población desinteresada, que no está tan imbuida como nosotros, que a fin de cuentas es porque también nos dedicamos a esto y porque nos puede gustar, pero no tiene nada que ver al final. Entonces, yo no creo, yo creo en ti, yo sí creo en ti, yo sí creo sinceramente que todos estamos interesados, todos, pero es que a lo mejor no. La chica que se baja hoy de su auto no tiene idea y no le importa, y ya vio en los camellones un montón de banderas por muchos partidos si quieres, mañana hablamos de políticos. eso, pero es que justamente creo que es eso, ese es el desdén, no digo que tú lo estés haciendo, pero es el desdén con que tratan al electorado los del marketing político, a los que les ocurre fotografiar o hacer frases como somos chingones, o hacer símbolos raros y esotéricos con las manos, en los que le photoshopean la sonrisa, esos que te hacen un lema tarado, esos son los que piensan que a la gente no le interesa. Pero si tú, con esa muchacha que dices que está bajando del camión, le preguntas y le das 5 minutos, no, claro. es que tú no tienes que conectar como candidato, eso es a lo que me refiero. ¿Cómo no? No, lo que yo digo es que la gente en sí, en verdad, si alguien nos ve en esta conversación, es porque sí le interesa. Si tú hablas con tu papá, si yo y bueno, porque tiene acceso a internet. No, no es cierto, eso no es cierto, no es cierto. O sea, hay millones o miles de gentes, de personas que no tienen acceso a internet, y eso me parece que tu generación, por eso sobreestima los memes y el poder de Twitter, de ese ordinario público, porque no le estás preguntando a él. O sea, lo que quiero decir es de, cuando tu mamá llegan y le ponen una lona, si se tomara la molestia, no el candidato, de por qué va a votar, o de pensar por qué va a recibir esa lona, ¿no? O de recibir el tortillero o el mandil, pues si algo le dijeran, pero nos tratan como imbéciles a los que no nos interesa. Entonces, si de veras escucharan o buscaran la forma de conectar el mensaje, sí creo que sería distinto. ¿Sí? Ajá, pero no sucede. Sí, pero el que no sucede es que no pueda pasar. Lo que creo es que la gente sí está interesada. O sea, gracias mamá por conectarse otra vez. Mi mamá, que no vive en Aguascalientes, bueno, me ve porque quiere ver a su hijo. Pero lo que quiero decir es de, con ella te puedes poner a platicar. Oiga, ¿sí sabes en qué distrito vives? No. ¿Sí sabes cuál es la diferencia entre un diputado federal y un diputado local? ¿Sí sabes qué vas a votar ahora por esto? En la semana yo tomé 2 taxis y los 2 del taxi van a votar por Morena porque ellos siguen confiando en López Obrador. Ajá, porque nadie les ha dicho que votar por su diputado local no tiene nada que ver con López Obrador, o porque nadie les ha dicho tampoco que votar por su presidente municipal tiene que ver. ¿Sí me explico? Creo que es el truco y la trampa de los que hacen marketing político, que venden un producto. Yo sí creo que alguien, que afuera la gente, sí está interesada, pero nos sentamos, porque como tenemos tales desavenencias, es de no hablemos ni del ejército, ni de la virgencita, ni de política. Claro. No, religión. No, sí hablemos. ¿Qué estamos haciendo tú y yo? Y podemos no estar de acuerdo, pero eso es de convencer. Es, ¿cómo vas a llegar al voto? Y hoy lo platicábamos también. Tu mamá, tu papá, la gente cercana a mí me dice, ¿y por quién vamos a votar? Y esa es tu oportunidad de hacer ciudadanía, no porque seas un medio, que se entere. Miles de familias, estoy seguro que en algún momento, el 6 de junio, quienes vayan a votar, le han de haber preguntado a alguien, oye, ¿tú por quién vas a votar? Y ese es el campo que están dejando solo los de marketing político, porque creen que basta informar, que no informan y creen que basta con poner la foto, o generar una mentira como las de Morena y la vacuna. Claro. O sea, por eso señalaba que es vil. La gente sí quiere saber por qué. Y por eso también mencionaba ayer con lo de Luis Armando y con Gabriel cuando participaban en el debate, porque lo que les importaba era señalar
la experiencia y que lo reconocieran, ¿no? Que tienen una ventaja frente a candidatos como nuevos o que no han dicho por qué, que no han estado probados en el ejercicio de gobierno. Ya me alargué muchísimo, pero si quieres mañana le seguimos con eso. Muchas gracias a todos por seguirnos en esta transmisión. Edilberto, muchísimas Tania, gracias. muchísimas gracias como siempre. Buenas noches, nos vemos por cualquiera de los canales que nos siga. Es un placer conversar con nosotros, con ustedes, perdón, y entre nosotros. Muchas gracias, Tania. Buenas noches. Buenas noches. ¿Mm?